estamos. Y primero que nada, quiero decir que soy de Uruguay, que hace muchísimos años que vivo en Montevideo, pero mi corazoncito y mi ciudad natal es en Rocha, y es ahí donde están mis raíces. Agradecer y felicitar a Germán y a todo su equipo por esta patriada que se han mandado, que realmente les está saliendo de maravillas. Respecto a la narración oral, siempre me crié escuchando cuentos de mi madre, de mi padre, especialmente de mi padre y de abuelos. No concibo mi infancia sin esos cuentos, con esos crecí. Pero un día, cuando fui grande, me encontré yo contando cuentos, pero no a mis hijos como también lo hacía, sino en mi lugar de trabajo, en el hospital donde yo trabajaba. Digo trabajaba porque por suerte hace unos meses que jubilé. Y en ese hospital yo soy fisioterapeuta, kinesióloga para algunos países, como le llaman, y me tocó trabajar en un ámbito muy duro, en un lugar muy duro que es un Centro Nacional de Grandes Quemados y también en un centro de rehabilitación de accidentes laborales, parapléjicos, cuadriplégicos, amputados. Como podrán ver, un área de muchísimo, muchísimo sufrimiento. Y los fisioterapeutas siempre fuimos considerados los torturadores del equipo de salud. Entonces, creo que a través de las historias yo encontré como una herramienta que me ayudó, una herramienta terapéutica aliada en los momentos de los procedimientos quizás más dolorosos que yo tenía que realizar. Yo sacaba una historia sin ser narradora, porque no lo era en ese momento. Y estos pacientes eran muchos pacientes del interior, que nunca habían estado en la capital, muchos del campo, y mucho menos internados, y se encontraban ahora enfermos en un sanatorio, en un hospital, lejos de su tierra, y como las internaciones eran muy prolongadas, muchos de ellos se sentían desarraigados. Y yo me identifiqué con ellos, porque cuando tuve que venir a estudiar, cuando era joven, a la capital, muchos jóvenes del interior del país que terminábamos siempre en la capital si queríamos estudiar algún nivel terciario, y se sintiera también desarraigada de mi tierra. Y esto también hizo que yo tuviera mucha empatía y me identificara con esos pacientes. Y les contaba que yo también era del interior, y les empecé a contar historias de mi pueblo, de mi tierra, y les hablaba del mar a los que no conocían el mar. Y también los incentivaba a que ellos me contaran sus historias. Entonces hacíamos un ir y venir de cuentos y de historias de los pueblos diferentes del Uruguay, que hizo que yo también conociera a través de sus relatos rinconcitos de muchos lugares que no los hubiera conocido si no fuera por lo que ellos me contaban. Esto hizo que una amiga un día me dijera: Marga, ¿por qué no estudias narración oral? Que te encanta contar cuentos. Y así fue como empecé a incursionar allá por el año 2006, hace 14 años, en la Escuela de Casacuento de Nire Collazo, en el Teatro Lis, y ahí comencé a estudiar y a tener un poco más de técnica, y al egresar fui cofundadora de un colectivo, Laberinto Narradores, con los cuales también contamos cuentos, hacemos espectáculos de narración oral escénica, hemos viajado al exterior, damos talleres, pero lo que yo rescato de la narración oral es esa esencia que tenemos nosotros, esa identidad que llevamos dentro, porque creo que la finalidad de los narradores orales y de la narración oral es no dejar que muera esa memoria oral antigua, esa memoria a veces por lo virtual, por todo lo que es la tecnología se va olvidando, y si perdemos nuestra memoria, perdemos nuestra identidad. Y si perdemos nuestra identidad, perdemos los vínculos con nuestras raíces. Y si perdemos los vínculos con nuestras raíces, estamos ignorando que somos parte de una realidad regional, rioplatense, latinoamericana. Y hablando así, representando a mi país como una uruguaya más, me siento parte de esta gran red formada por lazos fraternos que nos une a todos los pueblos del mundo.
Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Aida Schwartz, argentina, y vivo en Buenos Aires. Ante todo, quiero agradecer a Germán Jaramillo Duque la oportunidad que me brindó de participar de este encuentro. Una oportunidad única de conocer un mundo de narradores que de otra manera hubiera sido imposible para mí conocerlo. Yo me involucré con la narración oral a partir de la necesidad de compartir con el otro aquello que estaba dentro de mí. Necesitaba sacarlo por medio de la palabra dicha, como lo hicieron desde el principio de los tiempos los narradores espontáneos. Ahora los tiempos son otros y la espontaneidad no se da siempre, pero de eso se trata, de lograrlo. Entonces, ¿cómo hago yo para intentar lograr la espontaneidad? Busco y busco hasta encontrar el texto del cual me pueda apropiar para crear con él imágenes que dibujen una historia que se vea, que se escuche, que se sienta, una historia que fluya, que sea un ir y un venir del público hacia mí y de mí hacia el público. Comencé a recorrer este camino hace 15 años y descubrí, entre otras cosas, que siempre había contado historias, solo que no sabía que eso es narración oral. Me formé con 2 directores teatrales para narradores orales, pero desde hace 6 años mi maestro es Bernardo Savioni, quien me dio las herramientas imprescindibles para ser narradora oral escénica. Formo parte de un grupo que se llama Mujeres de Palabra Cuentan, y durante 10 años seguidos hemos estado contando el último domingo de cada mes en una biblioteca del gobierno de la ciudad. También me presenté con espectáculos unipersonales y con espectáculos compartiendo escenario con otra narradora, siempre bajo la dirección de Bernardo Savioni. A comienzos de este año estábamos trabajando con mi compañera en la preparación de un espectáculo con textos de relatos autobiográficos, textos de nuestra autoría. Luego nos reunimos con Bernardo el 19 de marzo para terminar de ensamblar todo lo que habíamos logrado reunir y empezar con los ensayos, sin imaginar que esa iba a ser la última reunión del año, porque al día siguiente se decretó la cuarentena por la pandemia y el espectáculo quedó en suspenso, al igual que los espectáculos de la biblioteca y tantos otros. Entonces comencé a subir en forma continua a mi canal YouTube cuentos para mantener de alguna manera vivo el contacto con la gente. Esta es otra forma de lograrlo, a la espera de tiempos mejores, que seguramente volverán para todo el mundo. Muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes por escucharme y por hacer que a la vez los vaya conociendo. Bueno, ahora queremos darle la palabra a Elena Carmen Espinosa. Hola, ¿cómo están? Yo soy la abuela Elena, soy de Buenos Aires, Argentina. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de este maravilloso encuentro de narradores por tenerme en cuenta. Y ahora me gustaría contarles que desde pequeña mis abuelos españoles me hacían viajar hasta su tierra contándome sus historias. Escuchándolos, yo entendí que los cuentos abrazan, emocionan, acompañan y enamoran, que son mágicos,
porque nos dan raíces para crecer y alas para volar, que nos conectan con los sueños y nos recuerdan el niño interior que cada uno de nosotros tiene dentro, que muchas veces tenemos que darle permiso para que salga a jugar, porque eso es vivir la vida y disfrutarla. Yo no puedo vivir sin los cuentos, porque yo disfruto muchísimo con la alegría, con los besos, con los abrazos, con las caritas de sorpresa de los chiquilines a los que les cuento un cuento, y con esas hermosas caras cuando yo les digo, y este cuento terminó, porque el viento se llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a contar. Por todas estas razones, yo, la abuela Elena, hace más de 40 años que cuento cuentos y lo disfruto muchísimo. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme y por participar en esto tan hermoso. ¡Qué maravilla! Esto está saliendo definitivamente como Muy lo buenas pensábamos. tardes, soy Claudia Cardinale, bonaerense de nacimiento y isqueña por adopción. Aquí llego para contarles que traigo el agradecimiento en el alma a Germán, la copla en el corazón y también las historias en el alma. La verdad es que a mí las historias, como seguro a muchos de ustedes, me encontraron desde muy niña, porque yo nací en la provincia de Buenos Aires y vivía atrás de la casa de mi abuela, que era hija de italianos y que llenó mi vida de historias, no de cuentos, de libros ni inventados, aunque quizá en parte sí. Ella me contaba la historia de su familia y así esa nena fue aprendiendo cómo era la vida en el Buenos Aires de los 30, 40 para los inmigrantes. Luego cumplí 7 años más o menos cuando trajeron a mi casa una televisión chiquita. Ponían arriba y a la noche todos miraban, pero a mí no me gustaba la televisión. Entonces yo me iba al cuarto y me tiraba en la cama grande de mis padres a leer. Primero eran los libros de lectura de la escuela, me los devoraba. Después vino Plaro y yo, de los Caminos a los Andes, Mujercitas. Y para colmo de bienes, mi amiguita, la de al lado de casa, tuvo la suerte de que Suta se casó con un santiagueño. Santiagueño en Argentina significa hablar de historias y de música. Y este hombre, con segundo, nos contaba historias de aparecidos, de gente que había vendido su alma al diablo, y así yo seguí creciendo. Después me hice maestra, profesora, les conté historias a mis alumnos, y allá por los 2000 voy a perfeccionar un poquito en esto de la narración, o mucho, porque empecé a hacer talleres, y luego fui a estudiar con Vivi García durante 2 años, yo había hecho teatro, y seguí. Y después fue otro regalo de vida, llegar a Jujuy. Jujuy, parte de los Andes surandinos, tierra de aymaras, de cosas, tierra de historias de verdad. Y ahí entonces conocí muchas historias, sigo conociendo, porque ahí las historias están a flor de piel. Y bueno, yo sigo contando, soy la cuentera, y en todos los lugares habidos para ver, desde escuelas, centros culturales, teatros, y me gusta mucho también el hospital y la cárcel. Y tengo también algunos espectáculos. Un querido es Mujeres de Fuego, de la vida cotidiana e historia, donde cuento la historia de mi abuela, pero también la de historia de mujeres muy significativas, entre ellas la de Bartolina Sisa, que hace poco se cumplió el aniversario de su asesinato, pero también el Día de la Mujer Indígena. Así que yo creo que llego a Buga agradeciendo a Germán y a todos ustedes con algo que dice Eduardo Galeano, la creencia de que nosotros no estamos hechos de átomos ni de células, sino que estamos hechos de historias. Gracias a todos y a todas. Soy Liliana Rollave, Lili Cuentera, de Medellín, Colombia. Yo empecé en la cuentería hace 7 años, en septiembre, en este mismo tiempo, el día de la celebración del libro.
y estaba en el jardín botánico. Y en una de las carpas encontré una pantera contando. Yo nunca había visto contar a nadie. Cuando ella terminó, yo me fui detrás de ella y pregunté a dónde había aprendido. Ella me contó que había aprendido en una escuela de oralidad y cuentería en Viva Palabra. Yo me fui para allá. Me dijeron que tenía que estudiar 2 años y medio si quería ser profesional. Pero yo empecé con la goma. Yo, vamos, ¿cómo es esto? Y despacio, despacio me fui enamorando. Terminé los 2 años y medio y me volví profesional. Mi primer público, los estudiantes. Yo soy docente de bachillerato, soy licenciada en Historia y Filosofía, y ellos empezaron a escucharme todo el tiempo. A lo último, yo me quedé callada, y ya ellos luego me decían, profe, el cuento. Y ahí yo seguía contando. Luego me fui a cada lugar, a asilos, a bibliotecas, a cárceles, a jardines infantiles, donde me invitaran. Ahora con la pandemia mando cuentos a las bibliotecas. Estoy muy agradecida con don Germán por haberme invitado a este lugar tan mágico, porque he aprendido cantidades con todo. Es maravilloso. Ha sido muy diferente, como él me lo dijo, esto no es un festival, esto es un encuentro, y es cierto. Ha sido algo diferente totalmente. Y por último, yo me declaro un aprendiz de la cuentería. Mi ejercicio es aprender todo el tiempo, y estoy en ese ejercicio para poder llegar más, mejor, cada día más y mejor al público. Por eso les cuento que a mí me apasiona contar cuentos. Hola, bueno, mi nombre es Ana María, soy de Costa Rica y les voy a contar de esta forma cómo es que yo entro en el dibujo, en el cuento. Yo soy artista plástica. Hace muchos años empecé dando clases de dibujo a chiquitos de escuela. Tenía como 40 chiquitos y era una cosa como esta. Algo súper enredado, pinceles, globos, bueno, colores, los chiquitos, imagínense en 40 chiquitos. Bueno, la cuestión fue que yo le pedí a Dios que me ayudara porque ya no hallaba ni por dónde. Y entonces empecé a contar cuentos. Yo soy profesora de artes. Entonces empecé a dibujar y hablar al mismo tiempo. Entonces yo iba hablando, iba contándole las historias, iba hablando acerca de las cosas que ellos tenían que hacer, creábamos planetas, hablábamos de lugares lejanos, de paisajes, de flores. Oye, esta fue la forma en que yo aprendí a contar cuentos. Sinceramente, con los niños fui viendo lo que a ellos les gustaba, que a ellos a veces no les gustaba. Entonces, a través del dibujo, el cuento se me ha ido como mezclando. Y eso es lo que poco a poco me fue dando alas para crear, digamos, el proyecto Cuenticos, que se los voy a mostrar aquí así. Para mí, el contar cuentos, yo siempre ando con mi pizarra, un cuaderno, marcadores, y actualmente todos hemos sufrido mucho con esto de la pandemia y las cosas virtuales. Y bueno, esto que yo manejaba presencialmente, ahorita también lo voy trabajando a nivel de virtual. Ha sido casi que un emprendimiento, se ha vuelto un emprendimiento familiar porque obviamente ahí detrás de cámaras está mi esposo. Saludos, Yoba. Hola, 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 ¿cómo están? Y entonces se ha vuelto una manera de poder hablar con los niños, transmitir a través de Facebook Live o Zoom o incluso Teams, que es una cosa un poco caótica.
Y entonces ahí es donde las palabras, las letras, los planetas, las historias, las flores, todo, se me ha ido, ha sido lo que se me ha ido mezclando para formar la forma, digamos, en que cuento cuentos. Yo cuento mucho cuento con dibujo. Entonces yo dije, no hay otra manera de explicar si no dibujo, en el caso mío. Bueno, que Dios les bendiga.